Bien, jóvenes, vamos a continuar la clase. La última clase habíamos visto de la influencia que tiene la tecnología en el transporte. Y hemos visto que a medida que la tecnología va progresando, también esto se ve en la mejora de los sistemas de transporte, cada vez más eficientes, más innovadores. Y el objetivo es tratar de disminuir lo que es el tiempo, el costo, la seguridad y también lo que es el confort. Todo eso se ha hecho posible gracias a los avances tecnológicos. Entonces, sin importar el medio de transporte que se tenga, todos necesitan una estructura para poder funcionar. Así que vamos a entender en esta clase cuál es la mecánica, la física que hace posible de que los sistemas de transporte puedan funcionar. Vamos a hablar acerca del apoyo, flotación y estabilidad, ¿sí? Estas son tres cosas importantes para cualquier tipo de vehículo de transporte, sea que sea una carretera, un carril o una ruta acuática o quizás estos tengan que circular por el aire, necesitan tener estabilidad, buen apoyo y también flotación. Y hay diferentes leyes que trabajan a fin de que se pueda generar estas tres cosas que son necesarias para que un sistema o un vehículo de transporte pueda funcionar adecuadamente. Hablemos acerca de la flotabilidad de los navios, de los navíos. Bueno, esto se refiere a las embarcaciones. Se sabe que el agua dulce, su densidad es aproximadamente 1 tonelada por metro cúbico. En cambio, el agua salada es ligeramente más pesada, tiene mayor densidad, ¿sí? En este caso podría llegar a 1,02 metros cúbicos o kilogramos o toneladas por metro cúbico. Entonces, la densidad es especial porque hace posible que cuerpos con mayor área puedan flotar. Hay un principio que vamos a encontrar más aquí adelante. A ver, aquí está hablando acerca del coeficiente de bloque que se refiere al área, ¿no? Que tiene una superficie y hace posible la flotabilidad. Si vemos acá, eh, toda embarcación tiene un centro de gravedad, ¿sí? Ese es el punto donde todos los pesos están compensados y ya nos imaginamos lo que es un centro de gravedad, ¿no? Entonces es un punto donde si ponemos el dedo, esto se mantiene estable, ¿no? Entonces eso es el centro de gravedad donde se concentra todo el peso del elemento. Pero aparte de eso, en el caso de los navios, existe un centro de flotación, es decir, que es un punto hasta donde la embarcación se puede hundir y puede mantener su estabilidad. Eso es un punto físico que depende tanto del área, eh, de la geometría y también depende del peso que soporta el navío. Entonces, este centro de flotación puede ir variando hasta alcanzar el centro de gravedad. Pero una vez que pasa el centro de gravedad, entonces la embarcación empieza a hundirse. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Dentro del equilibrio de los navios. Sí. Entonces, físicamente está comprobado que funciona de esa forma. Y cuando una embarcación tiende a inclinarse,
se genera un momento que hace de que éste trate de volver a su estado original. Entonces, eso consiste en lo que es la estabilidad, ¿sí? Entonces, una embarcación, por más de que se vaya inclinando, siempre va a tratar de mantener su estabilidad. Ese es un principio importante, ¿no? Después hay el principio de empuje y flotabilidad, que hace posible de que pueda mantenerse eh, mantenerse flotando, ¿no? Esta embarcación. Este principio, ¿cómo es su nombre? Ya me olvidó. Mm, Javier Bernoulli. Está aquí ese nombrecito. Ah, el principio de Arquímedes. ¿Sí? El principio de Arquímedes hace posible de que el peso sea proporcional al empuje que realiza con respecto al agua. Entonces, mucho depende del área para que ese peso pueda resultar en un empuje del agua sobre la embarcación y hace posible la flotabilidad. Mientras el centro de flotación no sobrepase el centro de gravedad, entonces la embarcación va a mantenerse estable. Pero si sobrepasas, va a tender a hundirse. Ahora, hablemos acerca de las aeronaves. Hay un término que se llama lo que es la sustentación. La sustentación es una fuerza ascendente que genera un empuje y hace de que el peso pueda ser empujado hacia arriba, lo que hace posible de que esta aeronave pueda volar, pueda levantar vuelo. El aire ocasiona una resistencia que disminuye la velocidad, pero a medida que la aeronave genera velocidad, su física y su mecánica genera esta fuerza de sustentación y hace posible de que los cuerpos puedan liberarse del peso y puedan subir. Eso es lo que pasa cuando unas aves empiezan a planear, ¿no? Hay algunas aves grandes que no aletean, sino que simplemente extienden las alas, buscan las corrientes de aire a fin de generar sustentación y por sí solos se van elevando y van subiendo. Entonces, eso es la fuerza de sustentación que viene como resultado de la forma como las aves empiezan a mover sus alas y van buscando las corrientes de aire. Si es que vemos lo que es la mecánica de un avión, los motores generan una tracción. El peso tiende a bajar la aeronave y la forma de las alas y los perfiles y en realidad la física, ¿no? De cómo está construido el avión genera esta fuerza de sustentación. Y claro, el aire genera resistencia, pero la aerodinámica que tiene la nave hace posible de que esta resistencia pueda ser menos, lo menor posible. Si es que vemos la física de cómo funciona la sustentación, esto que vemos es el ala del avión visto en forma transversal. En realidad es esta parte del avión, ¿sí? Pero visto transversalmente, como si se le hubiera hecho un corte. A esto se le llama perfil, ¿sí? Es un perfil que tiene la forma de una gota, donde el aire circula a diferentes velocidades. Entonces el aire o el viento que genera debido a la velocidad, por la parte superior genera gran velocidad, mientras por la parte inferior genera una baja velocidad. Entonces, estas diferencias de velocidad genera una presión, ¿sí? Una gran presión,
se acumula aquí la presión y eso hace de que se genere la sustentación. Y esta baja presión hace posible de que no se ejerza ninguna fuerza que esté en contra de esta presión que empiece a causar la sustentación. Entonces, mucho depende de la velocidad y del viento a fin de que este perfil pueda funcionar. Es por esa razón que si los aviones pierden mucha velocidad, prácticamente se desploma. Para que todo este sistema funcione, se necesita tener una velocidad mínima, ¿sí? A fin de que se pueda generar la suficiente presión para ocasionar la sustentación. Fíjense, este es el principio de la aerodinámica. Y hemos visto que los investigadores estudian estos principios y los van mejorando, van creando o inventando algunos mecanismos o redimensionando conceptos a fin de que se puedan aprovechar mejor estos principios en sus creaciones y crean vehículos de transporte que son más eficientes, ¿no? Como habíamos visto que si es que generan un tubo en vacío, pues los vehículos pueden moverse a mucha más velocidad y no necesitan tanta energía, ¿no? Para moverse a gran velocidad. Así que estos principios es bueno entenderlos porque nos ayuda a ver algunas mejoras y cómo trabajan algunos vehículos de transporte. Hablando acerca de la estabilidad de las aeronaves, los aviones también tienen un centro de gravedad, ¿sí? Esto se le llama el estabilizador horizontal, donde en esta parte inferior se mueven unas especies de aletas y hacen posible que respecto a este eje pueda la nariz del avión subir o pueda bajar. Aquí también tiene otra aleta que con respecto a este eje de acá, el avión puede moverse a la izquierda o a la derecha. Y en las alas también tiene ciertas aletas que hacen posible de que el avión pueda girar. Pero todo se realiza en base a este centro de gravedad. Entonces, es importante que los aviones estén cargados y diseñados a fin de que este centro de gravedad se pueda mantener. Miren, la posición de la carga y de los pasajeros también está tomado en cuenta de tal forma de que este centro de gravedad se pueda mantener o irse desplazando dentro de un rango que es seguro, ¿sí? Y esta es la razón por la que, por ejemplo, cuando uno va a viajar en avión, ¿cuánto tiempo tiene que estar con anticipación antes de su viaje? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? Ahora, no sé. 1 hora es el límite, ¿no? Ya se cierra ahí el vuelo, ¿sí? Por lo menos tienes que estar unas 2 horas antes, ¿no? 1 hora y media, hora antes se empieza a ingresar al preembargue y faltando 1 hora se cierra el vuelo. Ya no puede ingresar nadie. Y en esa hora se espera a que se cargue la carga y los pasajeros puedan ingresar y se alista también el avión. Entonces, ¿por qué tanto, no? ¿Por qué tan estricto, no? Si cuando uno viaja en micro es al rato, ¿no? O en flota, ¿no? Puede subirse al vuelo y no pasa nada, ¿no? Es porque se calcula el peso, ¿sí? Se calcula la cantidad de pasajeros que se va a llenar, se calcula el peso del equipaje que se va a tener y también en base a esos pesos se calcula la cantidad de combustible máxima que puede colocarse a la aeronave. Entonces el peso es muy importante porque puede hacer variar la mecánica y la física del avión. Entonces, si se permitiera, ¿no? Que entraran personas a cualquier rato,
pudieran hacer variar los cálculos en cuanto al combustible y otros pesos que se están tomando en cuenta. Así por eso es de que los vuelos se cierran una hora antes. Y una hora antes ya no puede entrar nadie, ¿no? Tiene que ser antes de una hora, ¿sí? Bien, entonces esa es la mecánica de los aviones y es interesante poder analizarlos. Aquí hay algunos datos acerca de algunas medidas y proporciones que estos tienen y todo está calculado, ¿no? Entonces nada está al azar, todo tiene sus medidas, sus proporciones, porque la aerodinámica es importante para que estas naves puedan despegar, ¿no? Es toda una ciencia, ¿no? Estudiar lo que es la aerodinámica y los principios que hacen posible que estos puedan volar, ¿no? Entonces, ahí lo que es el centro aerodinámico, fíjense, coincide. Cuando el centro aerodinámico coincide con el peso, entonces el avión puede volar establemente. Pero si el centro de gravedad está desplazado con respecto al centro de centro aerodinámico, el avión tiende a picar, es decir, que inclina la cabeza, ¿sí? Trata de inclinar todo el tiempo la cabeza, lo que hace falta compensar, ¿no? Todo eso. Entonces es importante que estos dos centros trabajen dentro de un cierto margen de seguridad, ¿no? Es poco probable de que se mantenga igual, ¿no? Pero podrían estar ligeramente desplazados. Y para eso se corrige con respecto a la carga de combustible y a la distribución de los equipajes, ¿no? Entonces se puede todavía arreglar a fin de que se pueda mantener esto. Por eso que no se permite el ingreso a nadie que ha llegado tarde, ¿no? A fin de que se puedan hacer las correcciones precisas. Entonces, cuando el peso está por atrás, tiende a encabritarse. El encabritarse se refiere a así, que empieza a colear y hace un vuelo así como calamina, ¿no? Un vuelo cabreado se llama eso, ¿no? Encabritarse. Así que es importante que se mantenga el peso con el centro aerodinámico casi en la misma punto, ¿no? Bien, hablemos acerca de la resistencia, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia, nos referimos a algunas cosas que frenan o causan dificultad a los medios de transporte. Por ejemplo, en un vehículo que camina sobre una carretera, ¿qué es lo que ocasiona resistencia? ¿Mm? ¿Qué causa resistencia en un vehículo? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? En un vehículo terrestre, ¿qué causaría resistencia? El, el contacto con el piso, el aire, el viento. Eso, el aire y el viento, ¿no? Esos son los principales factores, ¿no? A veces también pudieran ser la forma de las llantas. A veces cuando las llantas son muy gruesas o muy pesadas, hacen posible de que la máquina pueda trabajar más, ¿sí? A ver, denme un momento.
En el caso de los ferrocarriles, también el contacto con las rieles y el viento también genera cierta resistencia, ¿sí? Ahora, en el caso de los aviones también el viento genera resistencia, ¿sí? O sea que el aire, el suelo y todo eso puede generar resistencia. Y eso hace posible de que los medios de transporte no sean tan eficientes como quisiéramos, ¿sí? Mucho depende del viento. Por ejemplo, un avión para despegar necesita ver la ubicación del viento. Tiene que despegar contra el viento, no a favor del viento. Porque si despega a favor del viento, como el viento empujándolo, tiende a empujarlo al piso. Pero si despega en contra del viento, el viento mismo tiende a levantarlo, ¿no? Entonces, mucho depende también de estos efectos de resistencia, ¿no? Bien, vamos a hablar de la resistencia en los ferrocarriles, ¿no? Entonces, el aire, el viento genera resistencia. La fricción de rodamiento entre la rueda y el carril o entre el neumático y el pavimento, en el caso de los trenes guiados, ¿no? Por rieles. Pero la fricción es el que genera resistencia, ¿sí? A veces cuando hay ciertas pendientes, eh, el tren tiene un sistema para poder generar más tracción. Bota sobre las rieles una especie de mineral que es suave, que cuando el tren lo pisa, se pulveriza y genera una mayor adherencia. Es como una especie de caliza que se pisa, se pulveriza y eso hace posible de que el tren no resbale, sino que tenga mayor agarre, ¿sí? Entonces eso genera fricción y hace posible de que la rueda no resbale. Pero también hace que la máquina pueda trabajar más y necesite más energía y claro, va a disminuir de velocidad. Entonces, el rodamiento entre la rueda y el carril genera bastante fricción, ¿sí? También hay fricción entre el eje y el cojinete, ¿sí? Entonces, el eje es donde está la rueda y el cojinete es el que genera esa fricción y eso hace posible de que exista fricción porque la carga también hace posible de que esto se apriete más y se requiere mucha más fuerza para poderse mover. Entonces hay varios puntos donde se genera fricción y genera pérdidas, ¿no? Otro tipo de pérdidas eh, que son el resultado de la velocidad, ¿no? La fricción del reborde en el caso del ferrocarril, pero debe mencionar también el vaivén, la amortiguación, los golpes, incluyendo los efectos de los brincos en las carreteras desiguales, ¿no? Entonces la amortiguación y otro tipo de cosas, las curvas y demás, también pueden generar pérdidas. Y por supuesto, ya habíamos hablado acerca de la resistencia del aire. Entonces esto va variando dependiendo a la forma del viento. Y para lograr una mayor velocidad, cuando se tiene viento en contra, pues se requiere bastante fuerza, ¿no? Entonces la aerodinámica también es importante. Así que se ha calculado, fíjense, la resistencia que ejerce estas cosas, que está en función de la velocidad y otras cosas mecánicas del puente, ¿no? O del tren, ¿no? Bien, ahora hablemos acerca de la resistencia de los automóviles. Es casi lo mismo
las mismas cosas que afectan a lo que es el tren, ¿no? Las ruedas y los neumáticos también ejercen una fricción, lo que les hace perder fuerza al motor, el viento y también el peso. Un auto que está sobrecargado no viaja igual que un auto que esté más libre, más liviano. Entonces, incluso en el mecanismo del auto, siempre hay engranajes, correas y una serie de cosas que hacen posible de que la movilidad tenga que trabajar y todos esos puntos de contacto pues generan pérdidas. Entonces, lo que ahora se va ideando son algunos mecanismos y motores a fin de que se evite la menor cantidad de pérdidas posibles. O sea, se trata de evitar los contactos entre piezas, o sea, reducir los contactos entre piezas a fin de que no se generen estas pérdidas. Si pensamos en una bicicleta, el contacto que tiene la cadena con los diferentes engranajes generan pérdida. O sea, cada punto de contacto que tiene la cadena genera una pérdida. Pero si se pudieran limitar estos puntos de contacto a los necesarios, pues la cantidad de pérdidas podría ser menor y se podría aprovechar mucho más la energía, ¿sí? Que se está imponiendo al mecanismo para poder transportarse. Entonces, mientras se evite los puntos de contacto, pues los sistemas de transporte también podrían ser más eficientes, ¿no? Bien, vamos a ir viendo más adelante de que hay una fórmula también para calcular la resistencia en libras sobre toneladas. Ahora, ¿qué es lo que afecta en las embarcaciones, en los navios? Pues el agua genera una gran resistencia y peor aún si está en contra, ¿no? Si el flujo del agua está en contra. Se tiene una fricción superficial, ¿sí? Porque el agua tiende a percolar y tiende a mantener a los objetos dentro de ella. Así que vencer esa fricción a fin de que pueda haber movimiento se requiere cierta energía, ¿no? Que es poca, pero genera una pérdida. Hay también la resistencia en la fórmula aerodinámica, porque el agua, al igual que el aire, es como un fluido que tiene que correr libremente a fin de no crear resistencia, mientras ésta golpea con la parte delantera de la embarcación. Si fuera la parte delantera de la embarcación en forma de un cuadrado, entonces el agua no correría tan rápido y se generara una resistencia. Pero si tuviera la forma redondeada, curveada y apropiada, pues las corrientes de agua podrían correr fácilmente y las embarcaciones podrían ser más eficientes. Hay también las corrientes parásitas y la resistencia que ocasionan las olas. Bueno, también se ha logrado calcular esa resistencia, ¿sí? Del área de la superficie sumergida y se puede calcular esa resistencia en base a estas ecuaciones. No es nuestro objetivo calcular esta resistencia, pero lo que sí nos damos cuenta es que sí conocemos todos los factores que intervienen o en contra. Podemos, bueno, se puede analizar y se puede mejorar los sistemas de transporte a fin de que estos pudieran ser más eficientes. Hablemos acerca de la resistencia de las aeronaves.
Bueno, ¿qué es lo que genera más resistencia? Pues el efecto del viento. El efecto del viento genera resistencia, ¿sí? Genera resistencia y hace que los aviones les cueste más trabajo poder tener la propulsión que necesitan para poder volar, ¿no? Entonces es un efecto que se tiene que vencer a fin de que se pueda lograr que esto pueda funcionar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver más. Bien, veamos más sobre esto. Esta resistencia que ocasiona el aire es sobre la superficie del ala en su mayor parte y se opone al movimiento porque genera una presión que se opone al movimiento. Entonces, por esa razón, si ustedes se fijan, los aviones tienen un diseño aerodinámico a fin de evitar en lo posible esta resistencia, ¿sí? Estas fuerzas de resistencia que impiden el movimiento. Aquí se ha calculado también cómo se podría calcular la capacidad de esa resistencia y eso es lo que pasa en la punta del avión, ¿no? Entonces, aquí hay aire que pasa muy rápido, genera baja presión y en la parte de abajo hay aire que pasa a baja velocidad y genera mucha presión. Pero en esta parte el aire tiende a hacer este comportamiento y eso es lo que genera resistencia. Entonces, mucho depende de la forma y la aerodinámica que se requiere para poder superar esto. Aquí está un poco de la física. Fíjense, la sustentación es un vector que está inclinado, que tiene una componente horizontal y vertical. Justo esta componente horizontal está en contra del movimiento y eso resulta ser la resultante. Y este vector es la fuerza de sustentación, ¿sí? Todo actúa en el centro de presiones y se debe a las velocidades que pasan por el ala de aire, ¿no? Fíjense esto, ese es en el caso del ala de avión. Mientras más velocidad tenga, la resistencia es menor. Y mientras más sustentación se tenga, entonces la resistencia también va creciendo, ¿sí? Es directamente proporcional. Así que los aviones para volar requieren tener suficiente velocidad, ¿no? Es importante. A medida que la velocidad también se va incrementando, resistencias parásitas también se van generando debido a algunas cosas que tiene el avión, ¿no? Bueno, no nos concentraremos mucho en esto. Hablemos de la resistencia a las tuberías. Bueno, es normal que los líquidos al pasar por tuberías eh, tengan una pérdida de carga, ¿no? Y para eso se han calculado diferentes coeficientes. Uno es el coeficiente de Mami,
¿sí? ¿Alguien sabe qué es el coeficiente de Manning? ¿Alguien recuerda? Coeficiente de Hazen-Williams, coeficiente de Chesi. ¿Para qué utilizamos eso? ¿Mm? ¿Para qué se utiliza el coeficiente de Manning? Las ecuaciones. Para determinar las pérdidas. Eso, pérdidas de carga. Lo mismo el coeficiente de Hazen-Williams y de Chesi, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, cada material tiene su coeficiente. Por ejemplo, algo que sabemos que para el concreto, ¿alguien sabe cuánto es el coeficiente de Manning para el concreto? 0.013. Y ese es el coeficiente de Manning del concreto, ¿no? Y mientras más lisa sea la tubería, ese coeficiente va bajando. Podría llegar hasta 0.009, 0.005, dependiendo a qué tan lisa sea la tubería. Mientras para el concreto, en la coeficiente de Hazen-Williams está por los 200. Para tuberías PVC está en 150. Y así va variando estos coeficientes que sirven para calcular las pérdidas en tubería. Porque los flujos que circulan por tubería es normal de que tengan pérdidas de carga, ¿sí? Pérdidas de carga. Porque esa pérdida también depende del diámetro y el caudal, ¿no? Que está circulando. Y si no tomamos en cuenta estas pérdidas, puede que un flujo que esté circulando por una tubería, pues nunca llegue a su destino porque la tubería es muy delgada y genera mucha pérdida de carga. Así que es necesario que tomando las pérdidas de carga, podamos calcular los diámetros que se requieren para que el fluido pueda circular adecuadamente. ¿Qué es lo que genera dentro de la tubería estas pérdidas? La viscosidad. Y la viscosidad está en función también a la temperatura del fluido. Si ponemos un caso, el aceite cuando está caliente tiene baja viscosidad, pero si está frío, pues su viscosidad aumenta. También la condición y el tipo de flujo. No es lo mismo agua, gasolina, alcohol, aceite o petróleo o grasa, ¿no? Todo es distinto. Entonces, mucho depende del tipo de flujo. También las fuerzas químicas de cohesión hacen posible de que el líquido tienda a generar fricción en las paredes interiores del tubo. Fíjense, aquí hay una ecuación de Fanning que ayuda a calcular la resistencia del flujo que está en función a la gravedad y también a la viscosidad. ¿Sí? Las bandas transportadoras también generan cierta resistencia. Estas utilizan rodamientos para moverse y la resistencia del rodamiento hace de que estos también puedan generar cierta resistencia. También hay la resistencia de elevación, que eso también influye bastante, que también se puede calcular y se puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto es un asunto teórico, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Bien, jóvenes. Ahora vamos a ver algo acerca del sistema de transporte en las grandes ciudades. Ya vamos a quedar acá en fuerza propulsora y vamos a ver algo que
va a ayudar a ampliar nuestro concepto. Y estos videos que estamos viendo nos ayudan para lo que es el proyecto, ¿sí? Porque en el proyecto necesitamos tener suficiente criterio como para poder encontrar soluciones, ¿no? A diversos problemas. Así que vamos a verlo. A ver, déjeme buscarlo. Aquí está. Bien, lo vamos a ver esto. Hoy revelaremos cómo la ciudad resuelve el desplazamiento de millones de personas. Todo es inmediato, todo tiene que ser ya. La vida en la ciudad es lo que quiero, lo cojo. Desde los que hacen el mantenimiento del puente de la bahía de San Francisco, Solo tienes que pensar que tu familia, tu mujer, tus hijos pasan por ese puente. ¿Cuánto valora su vida? al ejército que mantiene en funcionamiento los autobuses de Londres, Todo tiene que salir puntual, todas las rutas, los servicios. No puede haber un momento de pausa en ninguno. y los científicos que luchan contra la crisis con soluciones innovadoras para el futuro. Es algo que transformará el mundo y es algo que ocurrirá. No es un sueño, ocurrirá. La mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y las cifras aumentan a cada segundo. Cada día es una carrera contra reloj para alojar, alimentar, llevar agua y transportar a más de 3.500 millones de personas. Es un reto cotidiano imposible. El más mínimo fallo paralizaría una ciudad. Y al día siguiente hay que volver a hacerlo todo otra vez. Esta es la historia de cómo funciona la ciudad. ¿Cómo funciona la ciudad? Historias de transporte. San Francisco. Cada día, decenas de miles de trabajadores llegan por sus dos puentes. El más utilizado es el puente de la bahía de San Francisco, Oakland, que soporta más de 250.000 de vehículos al día. Pero como todas las estructuras de la zona, sufre el ataque de un enemigo natural, el óxido. Hoy, un equipo de inspección va hacia el enorme tramo oeste. Es una operación de alto riesgo para Rachel Donovan y su equipo. Podrían pasar muchas cosas. Estaremos a mucha altura. Si se nos cayese algo, caería sobre el tráfico. Podría romper algún parabrisas. Así que una de las cosas que debemos hacer, además de comprobar nuestro equipo de seguridad personal, es asegurarnos de que todo está atado a alguna cuerda de algún tipo. Cualquier cosa podría convertirse en un proyectil letal si cayese desde aquí arriba. Se dirigen al punto más alto de las torres, a 160 metros sobre la bahía. No hay elevadores. La única forma de llegar es un cable de solo 80 centímetros de ancho. Como ven, el paseo por el cable es complicado. Caminas sobre un círculo, en una palabra. Intentas no caerte, pero no es muy ancho. A esta altura, una caída sería fatal, así que llevan sujeción en todo momento. A medida que ascienden, los riesgos aumentan. Como veis, el cable empieza a inclinarse cada vez más a medida que te acercas a la cima de la torre. Eso significa que el ascenso se complica según te vas acercando. Tras la larga subida, llegan a la seguridad relativa de la cumbre. Ahora comienza el trabajo de verdad. Si no se ocupasen de él, el óxido podría cerrar el puente, cortar el eslabón más importante de acceso a la ciudad
y poner en peligro las vidas de quienes lo usan. La misión del equipo de mantenimiento es encontrar defectos. En la mayoría de los casos no encontramos nada grave. Y esa es la idea del mantenimiento, porque si encuentras algo pequeño, lo arreglas para que no se deteriore más y se convierta en un problema mayor. Para encontrar esos defectos solo se puede hacer una cosa: bajar. Y esta vez ni siquiera tendrán la seguridad del cable. Harán rappel. Chris Elbow es experto en rappel, pero él y sus compañeros deben cuidar los unos de los otros. Periódicamente hay que revisar el material de tu compañero, además del tuyo. Porque muchas veces, cuando estás aquí, al sol, y llevas trabajando unas horas, puedes pasar algo por alto, así que siempre se debe comprobarlo todo. Porque si algo se complica aquí arriba, estarán solos. En caso de emergencia, estamos preparados para rescatarnos solos. Podemos descender por nuestra cuerda y ayudar a otra persona si se queda inconsciente o le ocurre algo. Estamos preparados para prestar primeros auxilios y practicar técnicas de resucitación. El equipo formado por 2 hombres finalmente está listo. Si algo puede salir mal, lo más seguro es que ocurra ahora. Cuando apenas ha bajado unos metros, Chris detecta un problema. Su cuerda de seguridad se ha enganchado. Esto no me gusta. El equipo observa impotente. Momentos después, ya desenredada su cuerda, Chris puede continuar. Mientras el tráfico fluye bajo ellos, los inspectores toman nota de la corrosión. Para Edward Tomets, la importancia de su labor supera los riesgos. Solo tienes que pensar que tu familia, tu mujer, tus hijos pasan por ese puente. ¿Cuánto valora su vida? Ahí lo tienen. Seré minucioso al máximo. Encontrar la corrosión solo es el comienzo del trabajo. Si no se pone remedio, el óxido corroerá toda la estructura. De modo que llaman a los de pintura para que tomen el mando. El trabajo de hoy: un remiendo bajo la calzada. Para arreglarlo tendrán que llegar hasta él, pero el único acceso es desde la propia carretera. El cierre del puente provocaría un caos. Sin este puente, posiblemente, se provocarían numerosas retenciones en las otras arterias. Por eso, cierran un solo carril. Es un trabajo muy arriesgado, teniendo en cuenta que cada conductor que pasa es un peligro en potencia para nosotros, porque podría arrollarnos. Ya he visto accidentes desde que trabajo aquí, y llevo menos de 2 años. Esta vez no ha habido problemas, y el equipo de pintura ya puede empezar. 2 de sus miembros son Randy Crawford y Floyd Lacey, que suman más de 14 años de experiencia en el puente. El peor enemigo es el clima. Cuando entra la niebla, se posa sobre el puente y eso provoca óxido. Les llaman compuestos orgánicos volátiles. Sales, excrementos de aves, contaminación. Todo eso mezclado con la humedad se pega al acero y lo corroe. Además, hay una fuerza por debajo del puente, generada por el viento y las corrientes, y se produce una electrolisis en la parte inferior. Hay muchas cosas que actúan sobre el acero. Es un trabajo peligroso. Tienen que llevar arnés para evitar caerse. Pero ese no es el único peligro. La vieja pintura contiene plomo tóxico, lo que les obliga a vestirse con ropa protectora. Ya preparados, es hora de aplicar la imprimación protectora roja. Para llegar hasta aquí, ya han invertido una semana en preparar la superficie. Es mucho, necesitamos muchas herramientas. Hemos currado de rodillas, de espalda, con herramientas en la mano, con lijadoras, rotomartillos, martilletes de agujas, para arreglar el hierro. Hay mucho ruido y mucho polvo. Y tenemos que llevar varios respiradores para protegernos del plomo. La ropa protectora complica aún más el trabajo. Te ahogas. Es una sauna. Notas los zapatos llenos de agua. Y es por el sudor. Yo perdí 6 kilos en mi primer mes. Estás trabajando y apenas respiras. Aplicada la imprimación, Floyd y Randy usarán una pintura de aluminio especial para proteger el acero de la corrosión. Una vez terminada, esta zona debería estar libre de óxido en los próximos 15 años.
La guerra contra la corrosión nunca acabará, pero Floyd y Randy siempre ven el lado positivo. Es un sitio al que no mucha gente ha subido. Para mí, es espectacular trabajar aquí. Desde aquí tenemos la mejor vista de la bahía todo el día. El óxido es una amenaza. Pero el puente se enfrenta a un peligro más catastrófico e inmediato. Puede provocar el caos en segundos. Y para hacerle frente, habrá que aplicar mucho más que una mano de pintura. La población es la sangre de las ciudades. Sus medios de transporte son las venas y las arterias. Si se cortan, la ciudad muere. A veces, las autoridades deben tomar medidas drásticas para que eso no pase. San Francisco está sobre 2 de las líneas de falla principales de la Tierra, lo que la sitúa a la cabeza de una amenaza constante: los terremotos. El 17 de octubre de 1989, un temblor de magnitud 6,9 recorrió la zona de la bahía. Una sección de 250 toneladas del tramo este del puente se desplomó. Un conductor murió y hubo 63 heridos más aquel día, y el puente estuvo cerrado durante un mes. San Francisco sufrirá otro terremoto, y cuando ocurra no podrá permitirse perder de nuevo su vial de comunicación más importante. La solución: sustituir el viejo tramo este por un nuevo puente a prueba de seísmos. El hombre en el que han depositado su confianza es el ingeniero sísmico Marwan Neider. El antiguo puente se construyó en los años 30. Y por entonces los ingenieros aún no comprendíamos muy bien cómo funcionaban las cargas de un seísmo. Este es uno de los puentes más avanzados del mundo. Hoy nuestros conocimientos son mayores y tenemos la capacidad para crear modelos y analizarlos en lo relativo a fuerzas y desplazamientos. Neider y su equipo han diseñado una estructura que parece un puente colgante normal, pero que está lleno de innovaciones que salvarán vidas. Andrew Gordon dirige el proyecto desde hace 8 años y conoce elementos internos ocultos a la vista. Este es uno de los puentes sísmicamente más avanzados del mundo y ha sido diseñado para resistir los mayores movimientos de tierra registrados provocados por un terremoto en los últimos 1500 años. Estos túneles internos serán la clave para la supervivencia del puente. La gente ve nuestros puentes como estructuras macizas, pero en realidad hay túneles que discurren por las plataformas. Son para mantenimiento rutinario, para que el puente no se pare. Pero en caso de terremoto, sirven para que los operarios puedan acceder a comprobar los daños que ha sufrido por dentro y por fuera. Marwan y su equipo usaron modelos informáticos para predecir dónde podrían producirse los daños. El análisis informático con el que trabajamos elabora un modelo de la rigidez geométrica de todos los elementos, y las fuerzas, tensiones y deformaciones se registran. Lo que vemos aquí es lo que pasa por debajo del tablero, donde entran y salen las juntas de expansión que se cierran y se abren casi 1,5 metros. Y esta es la viga bisagra que une los 2 tramos de la calzada. Son como unas clavijas metálicas grandes diseñadas para actuar como el parachoques de un coche o como un pararrayos. Están para absorber y sufrir los daños de un terremoto y proteger al resto del puente. Y para eso se han puesto, porque tienen un acceso fácil y son fáciles de arreglar. Todo esto no es barato. Ha costado 15 años y 5.000 millones de euros. Pero el riesgo para las vidas humanas y para las infraestructuras lo convierten en un dinero bien gastado. Se han puesto los medios para que pueda resistir un terremoto de cualquier magnitud, o al menos el mayor registrado en 1500 años. Así que si hay un temblor, este es el mejor lugar en el que encontrarnos. La mayoría de puentes urbanos ven entrar y salir a una gran cantidad de coches. Pero tarde o temprano, esos coches se paran en alguna parte. 1/3 de los atascos se deben a que los conductores van buscando un sitio donde aparcar. Es un enorme problema mundial. Aquí, en Birmingham, en el corazón industrial de Inglaterra, los ingenieros han encontrado una solución ingeniosa. Hasta 2.000 personas viven, trabajan o compran en el edificio Cube, en el centro de la ciudad.
El aparcamiento debería ser una pesadilla, pero gracias a una tecnología nueva y revolucionaria, no lo es. Nuestro objetivo era asegurarnos de que este edificio en su base tuviese tiendas y locales, no solo una gran entrada al parking con una rampa. En los aparcamientos normales se dedica más espacio a los accesos que al propio aparcamiento. Pero aquí han eliminado la rampa. El aparcamiento aparca el coche por nosotros. Este parking difiere del sistema de aparcamiento tradicional. Aparcamos en uno de los 4 garajes, metemos la tarjeta y la máquina se lleva el coche y lo aparca por nosotros. Un sensor robótico comprueba que el coche está en la posición correcta. Entonces, un ascensor lo lleva hasta el piso correspondiente, donde gira 180 grados para que no tengamos que hacer maniobras al salir. Y lo lleva con total seguridad a una plaza. En el espacio limitado que hay bajo el Cube caben 320 coches. El sistema está controlado por ordenador. Prácticamente no requiere supervisión humana. Solo 2 visitas de mantenimiento al mes de los técnicos especializados. Está bien. Es el primero de este tamaño que se construye aquí. Es el primer sistema sin palés. El sistema se gestiona prácticamente solo. No hay personal de ningún tipo. Si hay algún problema, nos llaman y controlamos el sistema a distancia. Es totalmente independiente. Para recuperar el coche, solo hay que meter la tarjeta. El brazo robótico lo recoge y nos lo devuelve. Ciudades de todo el mundo ya se han apuntado a esto. Cuando investigábamos esta tecnología, estuvimos en lugares como Barcelona y Budapest, donde se usaba mucho. Creo que debido a la demanda de espacio en las ciudades, cada vez se utilizará más. Mientras los aparcamientos robotizados se abren paso en algunas ciudades, en otro lugar, los científicos ya han dado otro paso para resolver la crisis del transporte urbano. Cuando se inventó, el coche revolucionó la forma en que concebimos los viajes. Hoy hay más de 1.000 millones en todo el mundo. Pero se han convertido en víctimas de su propio éxito, sobre todo en las ciudades, donde la población se está cansando de su dominación. Las metrópolis, las grandes ciudades, tienen problemas porque la gente va sola en sus coches. Si vemos las estadísticas de Londres, por ejemplo, tenemos 1,2 personas por coche. Y eso no es sostenible. Una solución extrema sería prohibir el coche en las ciudades. En Berlín, los ingenieros han tenido una idea mejor. No erradicar al coche, sino al conductor. Si los coches se condujesen solos, podrían usarlos más personas, como los taxis. Habría menos en las calles y el tráfico de la ciudad sería más fluido. Aquí, el coche sin conductor no es un sueño. Ya está en la calle, en pleno centro de la ciudad. Hoy, el piloto de seguridad Fritz Ulbricht y su copiloto Sam Schacher probarán este revolucionario vehículo en uno de los lugares más famosos y concurridos de Berlín, la Puerta de Brandenburgo. Vamos allá. 3, 2, 1, ya. Y el coche va sin conductor. No estoy tocando nada, ni el volante, ni el freno, ni las marchas. Es un coche totalmente automatizado que puede ver, pensar y conducir por sí solo. La tecnología de a bordo ha sido diseñada por el experto en inteligencia artificial de la Universidad de Berlín, Raúl Rojas. Lo que están viendo aquí es el cerebro del coche. Tenemos una unidad de navegación por GPS. Es para localizar el coche en la ciudad y saber dónde está. Hay ordenadores, varios. Este, por ejemplo, procesa la cámara de vídeo. El portátil del asiento es el conductor. El ordenador decide cuál es la mejor orden. ¿Debo parar? ¿Debo acelerar? ¿Debo tomar la siguiente curva? Poner un ordenador en el asiento del piloto podría cambiar el uso urbano del coche para siempre. Pueden viajar varias personas juntas, pero nadie conduce. Todo el mundo disfrutará del viaje y todo el mundo irá más rápido porque habrá menos coches en las calles. Es una visión atrevida para el futuro del transporte. En la carretera el coche sabe por dónde circula gracias a un extraordinario elemento tecnológico.
Este es un láser muy especial porque emite 64 rayos de luz a su entorno. Recibimos 1 millón de medidas por segundo de todo lo que rodea al coche, para que el ordenador pueda hacer una reconstrucción en 3D del entorno. Todo eso llega al ordenador central. Lo que vemos en esta pantalla es una visión 3D de la calle por la que estamos circulando en estos momentos y de los coches que pasan al lado. Aquellos que interfieren en nuestro plan o están justo ante nosotros están marcados en rojo. Sam no pierde de vista a los otros vehículos. No porque el coche robótico sea impredecible, sino porque sus congéneres humanos sí. Hay muchas cosas que pueden complicarse en el tráfico, porque no depende solo de ti. Depende de que los demás conductores sigan las reglas. A los ordenadores se les da bien seguir reglas. Se mantienen en su carril, mantienen la distancia. A los humanos no se les da muy bien obedecer las reglas. Siempre se cruzan. Si ven que has dejado un hueco grande delante de tu coche, entonces intentan ocuparlo. Fritz debe estar alerta. Me gusta llevar las manos cerca del volante porque soy el conductor de seguridad y no he venido a divertirme. Si hay alguna situación de peligro de accidente, debo tomar el control porque no queremos arriesgarnos. A medida que se adentran en la ciudad, el nivel de riesgo aumenta. Tengo que concentrarme. Ver si se acerca algún coche como este. ¿Qué está haciendo? Iba cambiándose de carril sin mirar ni poner los intermitentes. Así que tomé el control porque no estaba seguro de que el coche pudiese evitarlo. Lo han esquivado por poco, pero estos incidentes dan a los científicos valiosas lecciones. Creo que hoy el test ha sido satisfactorio y... inusualmente satisfactorio. Sí. A veces un fracaso se convierte en éxito si encuentras el error. Aún harán falta unos años más antes de que los coches sin conductor lleguen a nuestras calles. Todos los días hacemos pruebas muy intensas porque para llevar esta tecnología a la calle, para convertirla en un producto comercial, hay que recorrer miles, incluso millones de kilómetros por las calles y demostrar que es segura. Pero para Rojas, la espera habrá valido la pena. Es algo que transformará el mundo y es algo que ocurrirá. No es un sueño, ocurrirá. Conseguir que el tráfico no se pare en las ciudades es una cosa, pero a medida que el mundo está más interconectado, los viajes a gran velocidad entre ciudades con una relación estrecha son más importantes. Las dos ciudades más grandes de España son Madrid y Barcelona. Durante años, el viaje en tren entre ambas duraba un día, y los viajeros elegían el avión. La comunicación entre Madrid y Barcelona normalmente se hacía en avión, gracias al llamado puente aéreo que unía regularmente ambas ciudades. Pero el avión tiene serias desventajas. Para coger un avión hay que esperar. Hay que pasar por los diferentes controles de seguridad y toda esa parafernalia. Para los que viajan por negocios, el tiempo perdido es dinero perdido. Queríamos algo más eficiente. Y ese algo era el tren de alta velocidad. Se invirtieron más de 3.700 millones de euros en tender los 804 kilómetros de vía férrea especial. Los trenes que circulan por estas vías pueden alcanzar la velocidad de un coche de Fórmula 1. Son unos de los más rápidos del mundo. Cada día salen docenas de la estación de Sants, en Barcelona. En estos momentos tenemos la mayor intensidad de tráfico ferroviario punto a punto en Europa. Más de 5 millones de personas utilizan al año la línea de alta velocidad. Y estos 57 trenes diarios se mueven entre Madrid y Barcelona. Antes de la llegada de la alta velocidad, este viaje en tren duraba 7 horas. Ese tiempo se ha rebajado a menos de 2 horas y media en trenes que pueden circular a 300 por hora. Esas velocidades serían imposibles si no fuese por el trabajo que se hace aquí, en el depósito de Santa Catalina, en Madrid. Es el centro del mantenimiento de los trenes de alta velocidad y el más grande de España.
Cada noche, los trenes llegan para someterse a revisiones vitales, pero los técnicos no disponen de mucho tiempo. Muchos trenes tienen que volver a las vías a transportar pasajeros por la mañana, así que aquí trabajan de noche. Las ruedas son la parte que sufre mayor desgaste. Tras un contacto tan exigente con la vía, lo que tenemos que hacer es devolverle la forma original, devolverle el perfil, para que pueda deslizarse suavemente sobre la vía a velocidades superiores a los 300 por hora. Las imperfecciones en la forma de las ruedas generan cargas en el eje y en la suspensión, de modo que hay que devolverle su forma original con un torno. Para ahorrar tiempo, el trabajo se realiza sobre vías elevadas, sin tener que retirar las ruedas. Antes de que el tren salga, los técnicos se ocupan del otro gran elemento de seguridad, los frenos. El tren tiene dos sistemas de frenada principales. Uno es el eléctrico y el otro es el freno mecánico. Ambos sistemas se complementan. El freno eléctrico aminora la velocidad, reduciendo la energía emitida por el motor. Pero para frenarlo del todo hay que usar los frenos mecánicos. Si el maquinista usa el sistema de frenada mecánica, estas dos piezas se unen y presionan el disco, con lo que el tren se frena del todo. Esto pasa factura a las pastillas y discos de freno. Hay que revisarlos con frecuencia. Normalmente retirar las pastillas de freno se hace en 5 minutos, pero si tienes que retirar todo el disco, la operación ya es importante. Tanto esfuerzo es vital, porque estos frenos son indispensables para hacer una parada de emergencia. La parada de emergencia puede realizarse a cualquier velocidad, incluso a 300 por hora. Pero esa sería la situación de frenado más complicada por la que tendría que pasar el sistema. Por suerte para los técnicos de esta noche, solo tienen que cambiar las pastillas y su trabajo finaliza antes de que amanezca. Los pasajeros de la alta velocidad comenzarán sobre ruedas un nuevo día. Los trenes viajan de unas ciudades a otras a velocidades de récord. Cuando llegan a su destino, las estaciones modernas tienen que estar a la altura del aumento de viajes y pasajeros. En Suecia, la estación central de Estocolmo se construyó en 1871 para acomodar a 10 trenes al día. Sus dos líneas ahora mueven 550 trenes. 230.000 trabajadores llegan cada mañana a la ciudad. Pero hay un problema. La estación es un gigantesco cuello de botella. Todos los trenes que llegan del sur entran por las mismas dos líneas. Los ingenieros están sometidos a una presión extrema para crear capacidad extra, y el único lugar donde pueden buscarla es bajo tierra. Excavar túneles bajo Estocolmo es una tarea colosal. La ciudad se asienta sobre un lecho de roca granítica de 2.000 millones de años. Por eso Lars Osterland y su equipo se abren paso volando el terreno metro a metro. Hacemos voladuras cada 4 metros y tenemos 6 kilómetros todavía por excavar y 2 túneles. Si hacemos cálculos, nos salen muchas voladuras, varios miles a lo largo de todo el proyecto. El proyecto se denomina Línea Urbana de Estocolmo. Son 6 kilómetros de líneas nuevas que van entre 10 y 40 metros por debajo de la ciudad. Una vez acabadas, duplicarán la capacidad ferroviaria de la ciudad. Para completar el proyecto, deberán retirar más de 1 millón de metros cúbicos de material, suficiente para rellenar 30 rascacielos. Y no tienen mucho tiempo para hacerlo. La línea debe estar abierta en 2017. Para conseguirlo de forma rápida y segura, el equipo de artificieros emplea una mezcla de nitrato de amonio, aceite y agua. Una vez preparado, es altamente explosivo. Detrás de mí tenemos el material para la emulsión, para la mezcla de explosivos. Podríamos decir que el camión que está detrás de mí funciona como pequeña fábrica de explosivos. La precisión lo es todo. Si no consigues la densidad correcta en el explosivo, no prende y no funciona. En cuanto se mezclan las proporciones correctas, la emulsión se vuelve altamente explosiva. El equipo debe trabajar rápido, pero sin prisas. Cualquier error podría ser fatal. Los preparativos son minuciosos. El proceso total de perforación dura 3 horas. Después colocamos las cargas y eso nos lleva otras 2 horas.
5 horas en total para preparar cada voladura. Se bombean 300 kilos de explosivos en los 100 orificios hechos en la pared de roca. Mientras Lars y su equipo colocan las cargas, otra cuadrilla trabaja en los túneles ya volados. Peter Dahl es el director del proyecto encargado de convertir esta cueva subterránea en una estación. Estamos en medio de una estación nueva. Ahora estaríamos en el andén y alrededor, a ese lado y a ese lado, estarían los trenes. Uno de los mayores retos es levantar las paredes de hormigón para cubrir la pared de roca. Tenemos unas 30.000 paredes de roca. Tenemos que cubrirlas con la friolera de 30.000 metros cúbicos de hormigón. Los operarios crean un encofrado con madera dentro del cual vierten el hormigón líquido. Después, tenemos que poner las escaleras mecánicas. Hay unas 50 escaleras, además de los detalles, el acabado, el cableado eléctrico, los sistemas de ventilación. Las escaleras unirán las nuevas líneas con el metro ya existente. Una vez acabada, esta estación será uno de los 2 nuevos ejes que darán servicio a las nuevas líneas urbanas. Aunque ya estamos enfrascados de lleno en el proyecto, aún nos queda mucho por hacer. El trabajo de Peter se complica aún más debido a la ubicación del proyecto, justo bajo el bullicioso centro urbano de Estocolmo. Nos enfrentamos a muchas restricciones en cuanto a los niveles de ruido, en cuanto a los niveles de vibración y a otros factores a tener en cuenta a la hora de trabajar en medio de una ciudad como esta. Esas restricciones dificultan más cumplir el plazo previsto de 2017. Por eso han reunido a trabajadores llegados de todo el mundo para formar un ejército de 2.000 personas, entre quienes está el neozelandés Luke Harris. Hay muchas personas trabajando en esta obra. Nosotros hacemos los trabajos de tierra. Otros se ocupan de los explosivos, otros se encargan del hormigón y de montar el techo, pero nosotros trabajamos con las máquinas y las excavadoras en los trabajos de tierra. Hoy ayudará a colocar una alcantarilla que formará parte del sistema de drenaje. Hay muchas cosas más que irán sobre lo que hemos hecho y, obviamente, si no lo hacemos bien, habrá que retirarlo todo, excavar y arreglarlo. Cuando se trabaja con unos plazos tan apretados, cualquier despiste puede ser muy costoso. No hay margen de error. Mientras, en la pared de roca, Lars y su equipo han colocado 300 kilos de explosivos. Cuando están listos, se procede a evacuar la zona. Todo el mundo tiene que salir de este túnel y retirar el material de en medio. Es la hora de la verdad. La voladura es un éxito y acerca el proyecto 4 metros más a su final. Aún queda camino por recorrer, así que para Lars y su equipo aún no es hora de relajarse. Ha sido la última voladura de hoy. Mañana continuaremos con lo mismo. La crisis del transporte de Estocolmo se debió al choque entre las necesidades modernas y una infraestructura envejecida. Muchas ciudades sufren el mismo problema y ya buscan soluciones. Pero no en todas se puede excavar una nueva red subterránea gigante. En otros lugares recurren a la tecnología. Hoy hay más de 1.000 millones de coches que provocan en nuestras ciudades una crisis de atascos global. Esto es Londres, uno de los entornos urbanos más modernos del mundo. Pero como todas las ciudades antiguas, hay algo en lo que sigue anclada en el pasado, en sus calles. Londres, a diferencia de otras ciudades, no se diseñó para los vehículos a motor. Seguimos en la era del caballo y el carro. Las infraestructuras viarias antiguas generan atascos crónicos que cuestan a la ciudad millones de euros. Las apuestas están tan altas que las autoridades han creado un centro de control especial y de tecnología punta dirigido por John Tenten.
Si no existiésemos, Londres se paralizaría del todo. Como centro de control, trabajamos las 24 horas del día. No creo que la gente sea consciente de esto, de que hay personas aquí todo el día, toda la noche, controlando el tráfico. 1.200 cámaras repartidas por toda la ciudad les ofrecen una vista de pájaro de todos los cruces críticos y les permiten ver cada incidente de tráfico en cuanto ocurre. Un vehículo averiado es lo único que hace falta, o un leve accidente, o cualquier tipo de incidente que impida la libre circulación del tráfico. Hoy, Kenny Malin está de servicio y se ha producido una situación caótica en el centro de Londres. Ahora mismo hay un problema en Victoria. Ha reventado una tubería, hay una grieta en el asfalto, así que tendremos que repararlo todo. Y eso significa cerrar la calle durante 2 o 3 días. Las obras son una de las mayores causas de atascos en las ciudades modernas. Las que hay en Victoria tienen un efecto dominó y provocan más atascos en las zonas próximas. Ha tenido un gran impacto. Les mostraré en el mapa dónde ha ocurrido. Eso es Victoria. Pero todo lo que afecte a esa zona también afectará a Hyde Park y a Marble Arch. A Kenny y a los demás les espera un día largo intentando solucionar el caos. En la calle, la directora de proyecto, Felicity Lackett, y su equipo confían en que una nueva tecnología les ayude a aliviar la presión. Esto es un magnetómetro. Es un detector de vehículos que colocamos en medio de la calzada. Mide los campos magnéticos y detecta cambios en los campos magnéticos cuando algo metálico, como un coche o un bus, pasa sobre él. Estas nuevas unidades trabajan sin cables, lo que hace que su instalación sea más rápida y más fácil que la de ningún otro sistema de detección del tráfico. Basta con un agujero de 8 centímetros. Una vez instalado, ayudará a los semáforos a tomar decisiones sobre cuándo cambiar de rojo a verde. Ciudades de todo el mundo ya están experimentando con sistemas de tecnología inteligente, pero ninguno como este. Mejora el flujo del tráfico, porque si no tuviésemos esa información, trabajaríamos sobre un plan fijo y no podríamos reaccionar a los cambios del tráfico y nos pasaríamos más tiempo esperando en los semáforos. Los test demuestran que el sistema puede reducir los atascos hasta en un 20%. Por eso Londres quiere intentar extender el programa lo antes posible a los 6.000 semáforos de la ciudad. Los ingenieros como Nick Ames tienen... Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Se acabó el tiempo. A ver, prendan sus cámaras. Bien, nos vemos.